Hay pecados visibles, como los que se emborrachan, los que tienen vicios, ¿verdad? Sea de alcohol, cigarrillo, de otras drogas, de juego. Hay cosas que se ven, pero hay pecados que no se ven, porque una de las cosas que hay que limpiar es el corazón. El corazón juega un papel importante en nuestra vida. Y eso fue un mensaje que hace 2 domingos atrás venía predicando y vamos a continuarlo. Porque cuando uno limpia el corazón, nuestra vida cambia. Si el corazón no se limpia, no va a haber cambios. Vamos a llenarnos de conocimiento, pero no va a haber una transformación. Usted ha conocido gente con conocimiento sin transformación, ¿verdad? Se sabe la Biblia y se la sabe más que uno. Yo he conocido gente así. Yo no me sé toda la Biblia. La he leído, pero no me la sé toda. Pero trato de vivir lo que aprendo en Cristo Jesús. Y si algo quiere Dios de nosotros es que tengamos un corazón nuevo, una mente renovada, un espíritu transformado, ¿verdad? Para poder hacer la obra y Él poder morar con libertad en nosotros. Por eso es que a veces cuando el corazón no está limpio, a nosotros nos cuesta obedecer a Cristo, a su palabra. Llevamos una vida, como Dios nos hablaba el domingo pasado, una vida secular sin Cristo. Nuestra vida entonces se reduce a que estamos en oración con Cristo cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos fuera en nuestro diario vivir, se nos olvida que Dios está ahí. Y hoy vamos a entender que hay cosas que nos contaminan. Y la palabra contaminar significa alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o de un medio. O sea, altera todo. Y hay otra definición que me encantó que dice contagiar o infectar a alguien. Entonces hay cosas que me infectan. Y cuando hay una infección en el cuerpo, hay síntomas, ¿verdad? Cuando hay una infección, alguien tiene una infección, comienza a tener fiebre. La primera señal es que hay fiebre y hay que tratarla. Y muchas veces a nosotros hay cosas en nuestra vida que la palabra nocivo, ¿verdad? Que es alterar nocivamente la pureza de algo. Nocivo significa dañoso, pernicioso y perjudicial. Entonces hay cosas que son perjudiciales para nuestro crecimiento, para nuestra madurez en Cristo, para que Dios pueda obrar en nuestra vida. ¿Y eso dónde está? En el corazón. Lo dijo Cristo. Jesús lo dijo. No es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 15 al 23. Nada pero Jesús se refería a la comida porque un día los discípulos de Jesús comenzaron a comer con las manos sucias. Y los fariseos y los sacerdotes que estaban ahí comenzaron a decirle: ven acá, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y eso no está bien. Entonces Jesús comienza a explicarle a ellos, y ahí estaban los discípulos escuchando y no entendieron que lo que entra por la boca del hombre no le contamina, sino lo que sale interno del hombre. Y dice Marcos 7, del versículo 15 al 23, dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendiste que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpiar todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, esto nos hace daño. Y vamos a ver por la palabra que cuando el corazón está lleno de todas estas cosas, llevamos una vida inconstante. Hoy estamos, mañana no. Hoy creemos, mañana no. Hoy nos reímos, mañana no. Hoy sentimos gozo, mañana no sentimos gozo. Hoy empezamos una cosa y no la terminamos.
Las personas inconstantes nunca terminan lo que comienzan y por eso nunca tienen éxito. Porque para uno lograr la meta o un éxito tienes que ser constante, perseverante y mantenerte en una línea. Y el apóstol Santiago tuvo una revelación preciosa. Era un hombre, si usted ha leído de Santiago, dice que Santiago era un hombre lleno del Espíritu Santo. Todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Todo lo que ellos escribieron fueron por revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un corazón que está lleno de malos pensamientos, que está lleno de hurtos, de avaricia, de maldades, de engaño, de ira, de enojo, de maledicencia, de soberbia, de insensatez, de todas estas cosas, siempre va a tener una vida inconstante. Y la inconstancia no trae crecimiento en nada, ni en lo de Dios, ni en su reino, ni en lo personal tampoco. Y vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 4. Entonces, las personas de doble ánimo, ¿verdad? Que es una persona de doble ánimo, en la psicología lo han dictado como bipolaridad. Entonces, la bipolaridad, la psicología dice que es una afectación del ánimo, de estado del ánimo, que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico y después irritable o con energía, después deprimido, triste e indiferente. Así lo define la psicología. Pero Dios llama doble ánimo. Y el doble ánimo se debe a que hay que limpiar el corazón de cosas que están en el corazón. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Ese concepto está claro? Amén. ¿Verdad? Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice algo hermoso. Dice, acercaos a Dios. Él dice que qué es lo que hay que hacer para que esto salga de la vida del hombre. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores. Y hay una cosa tremendo, ¿verdad? Si nosotros todavía tenemos malicia, cogemos ira, sentimos deseos de venganza, somos pecadores, aunque estamos en la iglesia y aunque adoramos a Dios. Nadie aquí puede decir que no tiene pecado. Porque si usted se siente limpio, vamos a pagarle la funeraria. Hay que listarlo para mandarlo para el cielo, ¿no? Para que no se contamine más. Sí, porque si hay algo que es tan puro, ¿para qué lo vamos a contaminar? Hay que mandarlo directico. Toca. Dice, ahí está la respuesta, dice, repito, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el corazón se contamina. ¿Verdad? Y hoy vamos a ver algo que es pecado, pero que no parece pecado y que es muy sutil. La gente condena a los pecadores, condena a la gente cuando el pecado es visible. Si un borracho dice, ese borracho no hereda el reino de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un pecado que no es visible, que te condena. Y ese es otro tema que a la gente no le gusta escuchar. Amado, si hay condenación, no me importa, se me pueden levantar 100,000 profetas diciéndome, Jehová dijo que no, a ninguno se pierde. Y la Biblia dice, escrito está en la palabra, y Jesús habló más de una vez acerca del infierno. Sí hay infierno. Y también hay un cielo. Y yo me quiero ir para allá. Y Dios quiere que todos nos vayamos para el cielo. Y para irse para el cielo, no vamos a entrar como sea, como nos han vendido la idea que usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. No es verdad, no es verdad. No podemos hacer lo que queramos. Algo que me impactó del testimonio del domingo pasado, de aquellos que vinieron el domingo pasado, fue que en el sueño, ¿verdad? El sueño que contaba el pastor, Dios le decía a la varona, tú tienes un dueño. Y el día que usted le dijo a Cristo, hoy te entrego mi vida, usted le dijo a Cristo, tú eres el dueño de mi vida. Y como Él es el dueño, usted le tiene que preguntar al dueño si Él está de acuerdo con todo lo que usted va a hacer. Y a veces ya nosotros conocemos la respuesta de Dios, por eso ni siquiera nos atrevemos a preguntarle, porque ya usted conoce la respuesta. Entonces, como usted no quiere escuchar de Dios la respuesta porque ya sabe que va en contra de lo que usted quiere ir, usted se vuela la respuesta de Dios y sigue derecho, pero después van a tener que asumir las consecuencias de haber tomado esa decisión. Y hoy quiero hablarte de un tema que es muy sutil y que es obra de la carne. Todo pecado es obra de la carne, aunque nazca del corazón.
Te voy a hablar de la envidia. ¿Qué es la envidia? Dice, es un anhelo egoísta, para aquellos que les gusta anotar, y destructivo por las posesiones y logros de los demás. Otra de las definiciones es tristeza o pesar del bien ajeno. Entonces, ¿qué es la envidia en pocas palabras? Desear lo que otro tiene. No me alegro por el bien de otro o porque veo a otros prosperar más que yo. Cuando a usted le molesta que alguien prospere más que usted, tiene que examinarse, porque eso es envidia. Sutil, no parece, pero lo es. Cuando uno tiene envidia, siempre está insatisfecho. Una cosa es sentirse insatisfecho porque uno quiere logros personales y tener una mejor calidad de vida. Eso es algo distinto. Pero que tú te sientas insatisfecho y todo el tiempo te andes comparando con otro y quieras eso de esa persona y yo lo quiero igualito y porque ella, y a veces cuestionamos a Dios, ay, porque ella sí y a mí no. Eso es envidia. Porque a ella le va mejor y a mí no me va mejor. Y vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de hombres de Dios, de hombres que Dios escogió y que sufrieron de este mal. Ahora, cuando alguien tiene envidia, nunca vive satisfecho y nunca vive en libertad. Está cautivo de los deseos, de los anhelos que otros tienen. Y es pecado, y es obra de la carne. Y vamos a verlo, que por la envidia uno no entra al cielo. Una vez alguien montó un meme y este hombre decía, entonces ninguno irá para el cielo, entonces ninguno iremos para el cielo, amado. Por eso el evangelio no es solamente poder para que Dios nos mande comida, vestidos, zapatos, o nos abra fuentes de empleo, o nos supla los recursos necesarios para tener una buena vida en esta tierra, sino que hay que purificarse porque hay una vida eterna. O sea, esto se va a acabar un día. Esto no va a ser eterno. Como Dios me dijo, Mónica, todo lo que tú hagas y el pueblo haga por el reino, del reino que es eterno, recibirán recompensa. Y nosotros que hemos hecho cosas que a Dios le ha agradado, hemos recibido recompensas en esta tierra. ¿Cuántos hemos recibido recompensas? Pero así como las hemos recibido, nosotros tenemos que guardarnos para agradar a Cristo. Por eso no es fácil seguir a Jesús. Porque hay gente que no quiere admitir que tiene estos pecados dentro. Siempre piensa en la palabra y dice, no, esto es para tal persona. No, Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Porque es para examinarnos a nosotros. Y que si lo tenemos, tenemos que decirle, Señor, yo soy envidiosa. Y yo me tengo que limpiar de la envidia. Entonces, ¿cómo me voy a molestar porque alguien prospere más que yo? Si la palabra dice que oremos los unos por los otros. Pero cuando nos enojamos porque a alguien le va bien, incluso aunque se porte mal, eso es algo sutil y se llama envidia. Mira ese pecador vil, mira cómo le va de bien. Y ni ora, ni se congrega, ni diezma, ni ayuna, Señor. Ese es el problema de Dios con él o con ella. Eso a ti no te corresponde juzgar las decisiones de Dios. Al final cada uno recibirá lo suyo en esta tierra y en lo venidero. Quizás como el joven rico, como el Lázaro y el rico, ¿verdad? La palabra dice que el rico disfrutó de todos los bienes en esta tierra y Dios le dio riqueza, pero el día que se murió, ¿a dónde se fue? Y hay gente que quizás no le va bien en esta tierra, pero el día que se muera va a vivir con gozo en la eternidad. Pero algo sí les puedo asegurar, que si hacemos bien las cosas en esta tierra, Dios derramará bendiciones que sobra y abunda. Porque Dios es justo a su palabra. Dios no miente a su palabra. Son Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 16 al 21. Dice que los que practican la envidia no heredan el reino de Dios. Ay, yo quisiera, ¿verdad? Y no, Dios mío. Miren, le envidian a veces. Y en los 10 mandamientos está. En Éxodo 20:17 se refiere a la envidia. Dice, no codiciarás a la mujer ajena, no codiciarás a la sierva de tu vecino, no codiciarás, o sea, no desearás lo que otro tenga. Eso es envidia, eso es codicia. Y eso está dentro de los 10 mandamientos. Gálatas capítulo 5, versículo del 16, vamos a leerlo.
al 21 primeramente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero eso hay gente que no ve las bendiciones. Hay gente que está tan bendecida y no aprovecha lo que tiene por estar pendiente de lo que otro tiene. Hay gente que por envidia siempre anda mirando lo que otro tiene, lo que otro hace, y Dios lo está bendiciendo y no disfruta de las bendiciones que tiene. Yo he visto gente así aún en Cristo Jesús. Dios les da una bendición en una casa. Entonces tiene que tener los pisos mejor que los otros. No tiene que tener, mis ventanas no tienen que ser mejores. Eso es envidia. Y hay gente que se endeuda hasta aquí por tratar de demostrarle a otro que está mejor, cuando no es así. No, porque si ella se compró un bolso de cuero, el mío tiene, si costó ese 300, el mío tiene que costar 500. Y eso no es de Dios. Si Dios dice que nosotros no valemos por lo que poseemos, pero tampoco vamos a vestir mal, y Dios lo vamos a vestir como Dios nos permita. Y si Dios nos prospera a su medida. La envidia es obra de la carne. Ahora, ¿qué despierta la envidia en las personas? Porque esto se despierta, a veces está dormido. Y a veces se despierta. Y tú dices, ay, ¿yo por qué siento esto? Cuando la gente hace bien las cosas, cuando usted hace bien todo bien, a la gente le molesta que usted haga todo bien. Eclesiastés capítulo 4. O si alguien lo hace mejor que usted y a usted le molesta porque lo hace mejor que usted, allá hay envidia. Porque habrá gente, uno tiene que aceptar que hay gente que sabe más que uno, que tiene más experiencia que uno y que uno puede aprender de ellos. Uno nunca se la sabe toda, hermano. Hay que admitir que otros saben más que nosotros. Aún en Cristo yo admito que hay gente que tiene más conocimiento y me gusta hablar con ellos porque aprendo de ellos. Ni me pongo a comparar. Jamás me comparo con nadie. Cuando uno tiene identidad en Cristo y uno sabe quién es en Cristo, no tiene con qué compararse con nadie ni mirar lo que otro tiene. Cuando tú quieras en tu tiempo, he aprendido así en intimidad esperar en Dios lo que Él me quiera dar, y si es de Dios me lo da y si no, no. Ya. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción ¿de qué? De espíritu. Hay gente que la atormenta. Y cuando usted hace las cosas bien, obviamente que Dios lo va a poner en honra. En el trabajo, si usted lo hace con excelencia en la universidad. Y hasta profesores se van a levantar contra usted. Gente de más rango que usted se va a levantar contra usted. Porque usted hace las cosas con excelencia. Bien y con excelencia. Y va a encontrar gente que lo felicite. Y hay gente que te va a decir que no lo estás haciendo bien. Hay gente que va a menospreciar. Pero cuando usted vea que otro lo hace mejor que usted, aprenda de aquel que lo hace mejor que usted. Y déjese guiar. Hay gente que quiere darte el conocimiento que tiene. Y gente que dice, no, yo no necesito eso. Juego con eso. Déjese guiar. Que hay gente que de corazón quiere transmitirte el conocimiento para que tu vida sea mejor. Entonces, cuando uno hace las cosas con excelencia, incluso para Dios se despierta la envidia y la maldad. Y tenemos un ejemplo bíblico, Abel y Caín. Porque a veces el hacer bien las cosas le molesta a otro porque saben que lo están haciendo mal y se ven en ti sus errores. O uno ve que otro lo está haciendo
sintiendo que lo está haciendo mal y por eso nos molestamos. Hay gente que le molesta porque Dios te bendice a ti a pesar de que tú te has equivocado. Ajá, ¿y esa por qué? Siempre le va bien aunque se equivoque. Porque el que conoce el corazón del hombre se llama Jesucristo, hermano. Él puede leer el corazón de nosotros. Dice Génesis capítulo 4, te conoce la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Dice la palabra que Dios, era tiempo de honrar a Dios con las primicias. Y Caín trajo de lo mejor de lo mejor. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su ¿qué? Se molestó, o sea, le dio rabia, le dio envidia, porque Dios miró con agrado lo que había hecho Abel. Dice que se mudó el semblante. Y hay gente que cuando le molesta, que Dios te bendiga, se le mudó el semblante. Dice que se ensañó. Yo me imagino que este hombre no tenía paz y la gente que envidia no tiene paz. Hasta lograr su objetivo. Por envidia, ¿saben lo que hizo Caín? Ustedes lo saben, mató a su hermano. Con engaño se lo llevó al campo y le dijo, ven hermano mío, vamos allá. Y lo terminó matando. Y hay gente que por envidia mata. Yo he visto por las redes sociales que la mejor amiga, usted no ha visto esas noticias, si no las ha visto, búsquelas, que la mejor amiga con engaño se llevó a la amiga y la terminó matando. Y cuando le preguntan por qué, le tenía rabia por envidia, porque era bonita, porque era inteligente. Hay gente que no le va a envidiar los bienes materiales, pero va a envidiar tu capacidad de trabajo, va a envidiar que tú eres un hombre y una mujer que trabaja, o sea, que te esfuerzas. No siempre es lo físico. Envidia la armonía de tu casa, porque tú no peleas con los tuyos. Envidia porque Dios te ha prosperado y tú no cocinas los domingos. Amén. Bendito por las que no cocinan los domingos. Hay gente que cuando tú estás en la etapa del desierto, y hay gente que se goza cuando te ve mal, porque te quiere ver así. Pero cuando Dios comienza a bendecirte, eso se despierta y por eso te ataca. Y a veces hasta la envidia se mete en los hogares y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay parejas que terminan en conflicto porque uno gana más que el otro. Y hay que tener cuidado, en Cristo hay que saber manejar eso, porque por ahí se mete el enemigo. Nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, por envidia la gente mata. Y te puede matar con una calumnia y hablándole mal de otros. Mira a otro, a ver que se las pica, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal. Comienza a maldecir, comienza a contaminar la tierra. O tú sin querer comienzas a hablar de otros. Y eso le da y a veces te da esta rabia por dentro. Tienes que cuidarte de eso. Eso es envidia. Gózate. Porque si tú bendices y te gozas con el que le va bien, tú también, porque de lo que uno da o declara sobre otros también recibe. Proverbios 18:20 lo dice. Entonces gózate, porque le va bien a otro. Tú sigues creyéndole a Dios que en tu momento Dios derramará su bendición sobre ti. Otro ejemplo bíblico, Asaf. Vámonos al Salmo 73. Y él lo declaró. Caín no dijo, tengo envidia, pero Asaf sí dijo, tengo envidia. Y hay gente, amado, que desde ya comienza a ahorrar para diciembre. A veces la envidia se despierta por épocas del año. Se despierta en diciembre, porque el otro está pintando la casa, porque están pintando las rejas, porque están comprando, van a hacer cena. Bueno, desde ahora con un chonchito y comience a ahorrar para que cuando venga diciembre no le carcoma la envidia. Organícese desde ahora. Ponga chonchito, diciembre. Uno puede hacerlo en cualquier año. Nosotros somos libres de tradiciones. Porque eso es una tradición. Pintar cuando todo está más caro. En diciembre todo está más caro. Todo. Todo lo que es ferretería es más caro. Pero si usted quiere comprar más caro, vaya ahorrando desde ahora.
No esperan la bendición. Vámonos al Salmo 73 y a su nombre. Esto estamos entendiendo. Entonces, eso contamina, porque eso no te da paz y te hace pensar mal de la gente. Míralo, y hablar. Por eso Jesús dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina, ¿verdad? Entonces dice Salmo 73, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo ¿qué? De los impíos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mira, viendo cómo prospera la gente impía. Mira, compró carro. Y yo todavía con el paraguas, con este sol de aquí a las 18. Mire, y es que estrena, oye, ni trabaja. Mira. No, y si él tiene o ella tiene, yo también. Uy, no, si yo soy una hija de Dios, yo gano. Ojo con eso, amado. Eso es sutil y es peligroso. Y a veces no nos damos cuenta. Eso no se nota. Hasta que viene el Espíritu de Dios y te redarguye. ¿Verdad? Josafat era un adorador del templo. Era el director de la alabanza. Era cristiano de la cabeza a los pies, pentecostal. Hijo de Dios. Sacerdote. Estudia la historia, búsquela para que usted vea. Fue sacerdote, fue director de la alabanza. Componía salmos, alabanzas para adorar a Dios. Pero este hombre un día se desconectó de Dios, y cuando estamos desconectados con Dios, el corazón se llena de todas estas cosas. Por estar mirando a la gente. Mira, cómo, mira, tengo el televisor pantalla de 4x4 de fondo. Y mira el otro cómo compró el televisor ese de no sé cuántas pulgadas. O sea, comenzamos a mirar cosas que al final son vanidad. Ay, yo quiero, mire ese hogar tan lindo, Dios mío, porque no me da un esposo como ese. Por fuera van agarrado de la mano, por adentro le da una muñequera. Envidiando las cosas ajenas, hasta los maridos ajenos. O los hombres, las esposas, mira, ella siempre anda arregladita, esta muchacha, pero cuando abre la boca usted no sabe cómo trata al esposo dentro de la casa. Envidiando cosas que se ven aparentemente hermosas, pero que no lo son. Y Josafat entendió un día, o sea, él dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Quizás Dios permitió que volviera en sí como el hijo pródigo, y dijo, no, yo le voy a orar a Dios. Le voy a orar a Dios. Y hasta que Dios le hizo entender. Cuando uno entiende, esto se va de nuestra vida. Por eso es importante orar por entendimiento. Que Dios es soberano y que Él bendice a las personas como Él quiere. Dice la palabra que el sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. Él verá si y a los impíos los prospera más que a nosotros. Eso es Él, no nos corresponde a nosotros. Dice el versículo 22 del Salmo 73. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Y sabe qué hace la envidia? Llena el corazón de amargura. La gente anda amargada. Porque como no tiene lo que esa persona tiene, entonces se amarga la vida por eso. Y lo dijo Asaf en el versículo 21, Salmo 73, 21, y dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía que punzadas. Pero cuando uno entiende, uno se libera de esto, de todas estas cosas. Entonces, vimos que Caín mató a Abel por envidia, porque Dios se agradó. Hay gente que le molesta que Dios se agrade de ti. Hay gente que le molesta que Dios te hable. Ay, a ti es la única que Dios te habla. Gloria a Dios. Que es la ungida de Jehová. Gloria a Dios. Busque a Dios para que Dios le hable también. Porque Dios no está mudo. Y es muy triste que usted pase por esta tierra sin una sola vez haber escuchado la voz de Dios. Porque Dios está dispuesto a hablar siempre. Él no es mudo. Él habla. Y está vivo.
para la gloria de su nombre. ¿Verdad? Entonces vimos que Caín por envidia mató a Abel. Josafat tenía envidia de los arrogantes porque veía, dice, la prosperidad de los impíos. Cuando habla de prosperidad era que de pronto veía su casa en armonía, los hijos en una buena universidad, estrenando zapatos de 400, mientras que de pronto nos tocó comprar zapatos de 50,000 para los hijos nuestros. Pero igual son zapatos, hermano. Viendo la prosperidad de los impíos. Vámonos a Génesis 37. Otro ejemplo de envidia, José. Y este tenía que ver con sus hermanos. Y a veces la envidia se ve entre hermanos, se ve entre la gente de la familia. Hay gente dentro de la familia que no le gusta que usted prospere. Pero nosotros en Cristo nos gozamos cuando un hermano prospera. Yo me gozo, ¿verdad? Hay gente que te menosprecia. Dice, ay, si tú puedes, yo también puedo. Eso es por envidia. ¿Y quién es ella? Si ella puede, yo también. No, hay gente que no va a poder por mucho que haga. Porque Dios nos tiene una bendición muy particular a cada uno. Y hay que reconocer que hay gente que es muy buena en un área en la cual nosotros no somos buenos. Total. Y eso se llama humildad. Por eso la palabra dice que Dios exalta al humilde. Y cuando hay humildad en el corazón, la envidia no tiene cabida. Sabemos la historia de José, ¿verdad? De que Dios le dio un sueño a José siendo muchacho. Y el sueño era que las espigas, ¿verdad? El sol le mostró con símbolos de la tierra la gloria que Dios iba a derramar sobre José. Y eso despertó en sus hermanos la rabia hacia José. ¿Por qué? Porque Dios ya había preestablecido para José una bendición. Ahora, hay gente que ve el resultado de la bendición, pero no saben cómo fue el proceso para llegar a la bendición. Hay gente envidia el final, pero no quiere estar en el proceso. Porque nadie conoce el proceso. Uno no está vociferándole a la gente por lo que uno está pasando, sino hasta cuando llega la bendición. Amén. Y dice Génesis 37, y vamos a responderlo. Versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces a la gente le molesta a veces que Dios te use. A la gente le molesta que Dios te hable. A la gente le molesta que Dios te bendiga. Hay gente que le molesta que tú estés bendecido. Porque ven cosas en ti, en tu naturaleza, que para ellos descalifica, pero no para Dios. Dios dice, no, yo lo quiero bendecir. ¿Y quién puede contra la voluntad de Dios cuando Dios determina bendecirnos? Nadie. Y si usted ve que alguien, Dios lo está bendiciendo, gócese. Quizá usted está en el desierto y a otros pasaron el desierto. O usted está en el proceso para ver la gloria y después Dios nos meterá a ellos en el desierto y van a ver si salen. Pero no nos corresponde a nosotros contaminar nuestro corazón con esto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, iglesia del Señor. Vámonos a Éxodo 20, los 10 mandamientos.
sea, usted no tiene por qué desear nada de lo que tenga otro. Y eso está dentro de los 10 mandamientos, que fueron los primeros que nos enseñaron antes de conocer la palabra de Dios. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, ninguna. Éxodo 20:17. ¿Vio que está dentro de los 10 mandamientos? Nada, usted no tiene por qué desear nada de nadie, porque es dañina, carcome el alma, y eso contamina, y eso genera raíces de amargura. O sea, la gente siempre anda insatisfecha, anda aburrida, la gente envidiosa siempre anda aburrida, y Dios bendiciendo y enviando provisión. Ay, eso es lo que Dios me da, Señor, ¿hasta cuánto? Y tiene comida. Pero entonces ve las compras grandes que hace el otro. Mira el otro cómo compra, pero no te falta el alimento. Mira el otro compró un nevecón más grande. Eso a ti no te importa. Ni cocina. Tiene horno, tiene exprimidor, tiene de todo, de última moda, de todo del mismo colorcito, cambió de... Y hay gente que está tan insatisfecha con su vida que quiere cambiarlo todo, y gente que todo lo cambia no por renovar, sino porque tiene ese problema de envidia, porque quiere ser mejor que los demás, sin necesidad. Entonces hay que tener cuidado, iglesia del Señor, porque estas cosas, lo dijo Jesús en Marcos 7, eso lo dijo Cristo y se lo dijo a sus discípulos. Esto que sale contamina nuestra vida, y es una obra de la carne, que uno tiene que morir. ¿Y cómo? Entrando en la presencia de Dios. Él te va a hacer entender dónde está tu bendición y cómo librarte de esto si tú tienes ese problema. Porque a veces como hijos de Dios tenemos esas cositas dentro, sino que no nos las vemos. Pero otros sí nos las ven y nos las hacen ver, y a veces hasta nos molesta. No se moleste si alguien con amor le dice algo para que se corrija. Lo hace porque lo ama. Si usted de pronto está haciendo con las cosas con excelencia, hágalo más excelente. Ese es el problema de aquel que se levanta contra usted. Dios es contra esa persona. Pero no lo haga por competencia. Ahora te voy a probar para que veas tú. No, ya ahí estamos dejando que nuestro corazón se dañe. Ni para ser superior a otros. Porque entre más santo Dios lo ponga, póngase más humilde. No para obtener el favor de los hombres, sino para obtener el favor de Dios, que es para siempre. ¿A cuántos les quedó claro? Y el que está a tu lado, no envidia a nadie. Y si tienes eso adentro, límpiate. ¿Ya? Hay que limpiarse. Ay, Dios mío, si él se compró una camioneta, yo tengo que comprarme otra más grande. No codicie lo ajeno. Siéntese satisfecho, no conforme. Si usted se va a superar, es para mejorar, no para competir con nadie, sino por usted mismo, porque usted quiere una mejor calidad de vida. No para decir, yo soy esto, no. En Dios eso no funciona, eso funciona en el mundo, pero en Cristo no es así, porque somos hijos de Dios. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Usted tiene que demostrarle a Cristo que es su hijo. Recuerde que Jesús dijo, y con esto termino: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y fue gente que sacó demonios, levantó paralíticos, le servía a Dios. Y esto es aún para nosotros que le servimos a Dios. No es por lo que le servimos a Dios. Yo no le sirvo a Dios para que Él me conozca, ni para heredar el reino de los cielos. Allá no se entra por méritos. Se entra porque Cristo te conoce. Que cuando el Señor pase lista y diga, aquí está Mónica, sí Señor, yo la conozco, entra. Pero qué feo que caminar en Cristo muchos años y yo te digo, ¿y tú quién eres? Ah, tú eres la envidiosa que estaba allá. Que Dios nos conozca porque somos sus hijos y porque Él ha transformado nuestro corazón.
Si usted no cambia su corazón, si usted no le entrega su vida a Cristo y tiene en cuenta que Él es su dueño y no limpia su corazón, amado, no estamos haciendo nada. Porque hay que limpiar el corazón. Y Jesús dijo que la envidia sale del corazón. Entonces usted en un secreto vaya y diga, Señor, muéstrame si yo soy envidioso o envidiosa, y de pronto Él te lo va a decir, sí lo eres. Y te va a mostrar cuándo se manifestó eso en ti, porque eso hace Cristo. ¿Para qué? Para que seamos puros delante del Señor. Amén.